Una conversación, hermanos, entre una joven, dice aquí, un joven y el Señor Jesucristo, ¿no? Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta obvia es, si esta pregunta aquí tiene que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros, con nuestra vida o no tiene que ver con nuestra vida. Esta pregunta tiene todo que ver con nuestra vida, porque está hablando acerca de qué. Está hablando acerca de la vida eterna. ¿Y cuál necesita la vida eterna en este mundo? ¿Qué personas necesitan la vida eterna? Todo el mundo necesita la vida eterna. Por eso esta pregunta, hermanos, es una pregunta importantísima la cual nosotros necesitamos considerarla en nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos de vida eterna, estamos hablando de nuestra vida en el más allá. Algún día, nosotros daremos el último respiro de nuestra vida física aquí. Una vez que damos el último respiro, se separa el cuerpo del alma. Y el alma va al control de Dios. Y dice la Biblia que hay dos lugares en el más allá. Por un lado hay el cielo y por otro lado hay el infierno. Ahora, ¿de qué están tratando aquí? Tanto esta persona, este joven, como Cristo. ¿De qué lado? ¿Del lado de el cielo o el lado de la condenación? ¿O el lado del infierno? Del cielo. Por eso dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué hago? Es como cuando nosotros, hermanos, nosotros queremos eh, hacer algo aquí en la vida con respecto a comprar algo, a vender algo, o ser parte de algo. Enseguida nos preguntamos de los requisitos que se necesitan para hacer tal o cual cosa, ¿no? Y entonces las personas nos dan una serie de requisitos, pocos o muchos requisitos, viables o no viables. Entonces, básicamente cumpliendo los requisitos, nosotros podemos hacer tal o cual cosa, comprar o vender o ser parte de algo. Cuando se trata de la vida eterna, es lo mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el problema muchas veces? Muchas veces es que la persona, hermanos, no pregunta qué haré, porque cuando hablamos de qué haré, implica una preparación. O sea, nosotros necesitamos prepararnos para ir a la vida eterna. Eso es lo que preguntaba él. ¿Qué haré? ¿Cómo me preparo? ¿No? Pero en este mundo, desafortunadamente, mucha gente está siendo engañada pensando que la vida eterna se va a heredar sin hacer nada, ¿no? O por hacer ciertas cosas que ellos creen o piensan. Así es el hombre. El hombre quiere llegar al cielo, pero sin Cristo y sin su palabra. Cuando la gente decide querer llegar al cielo sin su palabra y sin Cristo, eso significa que quiere llegar a su forma o a su manera, ¿no? Y eso, cuando la gente decide hacerlo así, eso implica que está siendo engañada, ¿no? Pensando que lo va a heredar sin hacer nada. O haciendo cosas que uno cree o piensa.
Pero el mapa espiritual para llegar al cielo está aquí. Entonces, esta pregunta de aquí debemos considerarla seriamente para nosotros. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Volvamos a ver. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta? Porque todos vamos a pasar a la vida eterna. O perdón, a la eternidad. Unos a vida y otros a condenación. Pero todos vamos a pasar a la eternidad. Entonces debemos estar interesados en este punto de vida eterna, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18, como vimos ahí. Entonces, como verá, aquel hombre estuvo consciente que algo hay que hacer para heredar la vida eterna, ¿verdad? O sea, él sabía que hay algo que había que hacer. O sea, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la gente piensa que de pronto no necesita hacer nada. Ese es el grave error de la gente. Pensar que no necesita hacer nada. Pero al decir esto, este hombre, él estaba convencido que algo necesitaba hacer para alcanzar el cielo. Algo necesitaba hacer. Entonces, ¿eso qué a qué nos lleva? Nos lleva a considerar, hermanos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Mire, sigamos con la conversación, mirando un poquito más la conversación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una de las primeras cosas que podemos ver, hermanos, es no por ser bueno. No por ser bueno. Mira el verso 19. Recuerden en el 18 cómo le dice al Señor Jesucristo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo, ¿qué? Entonces, eso descarta que la forma de llegar a la vida eterna es a través de ser bueno. Jesús era bueno como hombre, por supuesto que sí. En Mateo capítulo 3, versículo 17, mire, Mateo 3, 17. Veamos por favor en la Biblia, ¿qué nos dice? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Exactamente. Entonces, Dios dice aquí, mire aquí, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Y aquí dice, y hubo una voz de los cielos que le decía, el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús era un hombre bueno y como hombre bueno y como Dios también, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, Romanos 5, 6 al 8, tenga la bondad de leerlo. Dice, porque Cristo cuando aún... Sí está bien, sí está bien. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los gentiles. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente. Aquí nosotros vemos a Cristo, hermanos,
eh, mostrando su amor y su bondad. Esa es la idea de bueno, muriendo por los pecadores. ¿A pesar de qué? A pesar de que los hombres eran como malos, impíos, dice el verso 6. Aun cuando éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. Entonces, demostró, hermanos, su bondad el Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, hermanos, el corazón del hombre se hace mal, ¿no? Siendo bueno, en algún momento de su vida se hace mal. Mire Génesis 8:21. Génesis 8:21. Miren su Biblia. Y persiguió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, ¿qué muestra aquí? ¿Qué realidad está mostrando aquí? Mientras el hombre a veces dice, hermanos, yo soy bueno, o yo soy buena gente. Ciertamente, o sea, cuando nosotros decimos yo soy buena gente, estamos diciendo que no estamos haciendo atrocidades, ¿no? No estamos metiéndonos a un banco a robar, no estamos metiéndonos a una casa a robar, no estamos quitándole las cosas a la gente, ¿no? No le estamos haciendo daño a la gente. Pero llega un momento en que el corazón del hombre es malo. Es malo no porque hace atrocidades, como digo yo, sino porque, hermanos, en la vida infringe la ley de Dios. Y cuando el hombre infringe la ley de Dios, entonces se hace pecador. Por eso dice, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, si alguien piensa y dice, bueno, yo soy buena gente, y está en su mente pensando así, de esa forma en la vida, yo soy buena gente, toda su vida, cada día, hasta que llega su muerte, eso no le va a salvar, porque estamos siendo acusados, hermanos, de el pecado. Mire, Mateo 7:11, vosotros siendo malos, aquí también nos está diciendo una realidad acerca del hombre. Mateo 7:11. Ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está afirmando aquí? Lo que está afirmando, hermanos, es lo que el hombre es a los ojos de Dios. Sin él. Esa es la idea. Sin él. Es malo, ¿no? El hombre por pecar se hace malo. Romanos 3, 10 y 2 al 12. Léalo, Como por está favor. escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien quiera uno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Que sin Dios, escuche bien, sin Dios, una persona no es justificado por Dios diciendo soy buena gente. Sobre todo cuando se trata, hermanos, cuando se trata de heredar la vida eterna. Cuando se trata de heredar la vida eterna, hermanos, nosotros necesitamos estar preparados con Dios.
con Dios. Entonces, el hombre, por más bueno que sea, no es salvo, sino hace la voluntad del Padre. Mire Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué dice ahí? No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Exactamente. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Es porque es buena gente? ¿O porque dice que es buena gente? No, no, no es porque es buena gente. Por eso dice en Mateo 7:21 que necesitamos de hacer qué cosa? La voluntad del Padre. O sea, nosotros es como si nosotros nos viéramos en un espejo. Cuando nos vemos en un espejo, de pronto nosotros decimos, esto tengo de virtudes y esto tengo de defectos. Pero de pronto uno dice, son más buenas las virtudes que los defectos. Y entonces concluye y dice, yo soy bueno. Pero, hermanos, cuando se trata de heredar la vida eterna, recuerden, hay una pregunta, dice, ¿qué haré? El decir yo soy buena gente, eso equivale, hermanos, a decir no voy a hacer nada, porque yo ya soy buena gente. Entonces, eh, nosotros vemos, hermanos, que el ser buena gente no nos va a llevar a la vida eterna. Volvamos, por favor, al texto, Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 19. Y ahora vemos el versículo 20. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? La forma de heredar la vida eterna, hermanos, es por guardar los mandamientos. Aquí dice, ¿no? Dice los mandamientos, ¿sabes? El verso 20. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién le dijo eso? Jesús. Jesús. Entonces, desechó la parte esa de bueno, de buena persona, y él habló de guardar los mandamientos. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. Entonces, cuando él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estaba completamente convencido de que necesitaba hacer algo. ¿Qué estaba haciendo él en la vida? Guardando los mandamientos. Por supuesto, en ese momento el Señor Jesucristo no había muerto para que venga el nuevo pacto. Por eso cuando vemos los mandamientos, ¿qué mandamientos son? Este joven conoció todos los leyes del Antiguo Testamento. Exacto. Es que sabía él, o sea, preguntó como una tentación, algo que porque sabía lo que había ahí, o sea, él hizo ya. Sí, estaba haciendo. Estaba haciendo. Sí, ¿Sí? Entonces eso nos lleva, hermanos, que necesita guardar los mandamientos. Cristo incluso le dijo, ¿no? Los mandamientos sabes, porque era judío, por supuesto. Entonces empieza a nombrar los mandamientos y después dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermanos, una pregunta. ¿Conocen los mandamientos de Dios? A veces, hermanos, a veces la razón de por qué la gente quiere llegar por sus propios medios a la vida eterna fuera de la Biblia es porque no conocen los mandamientos de Dios o no se cumplen los mandamientos de Dios. ¿Qué? Ahora, note aquí, por favor, la conversación. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto que Jesús citó los mandamientos que aún estaba
estaban en vigencia, puesto que aún no se había abrogado la ley, ¿no? Estos son mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Y estos 10 mandamientos, por supuesto, lo vemos también en el Nuevo Testamento, excepto el día sábado. También lo vemos en el Nuevo Testamento que necesitamos guardar, ¿no? Pero la conversación se basa en lo que decía el Antiguo Testamento. Y este muchacho que decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿con quién estaba él conversando? ¿Con quién estaba conversando? Con el que sabe todo. Con el dador de la ley. Con el dueño de la ley. O sea, no estaba conversando con alguien que estaba a su mismo nivel, es decir, con otro judío, la cual conocían la ley y decían, bueno, sí, los dos tenemos que guardar la ley, o todos tenemos que guardar la ley, sino con el dueño de la ley. Ahora, ¿qué dijo el dueño de la ley? ¿Cómo le contestó el dueño de la ley? Mire, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, él decía, noten la conversación, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Es correcto guardar los mandamientos de Dios? Sí, aquí está afirmando Dios. Y él sabía, este joven sabía que eso eran los mandamientos de Dios y tenía que guardarlos. O sea, no es que él supo de la nada o supo por medio de otra forma este tipo de mandamientos y dijo, bueno, esto me parece que es bueno. Por ejemplo, el mentir o el robar. No importa si es un cristiano o no es un cristiano. Si es un creyente o es un incrédulo. Los dos entienden que está mal o está bien. Los dos entienden que está mal. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, que el uno entiende porque lo ve en la palabra de Dios, porque sabe que esos mandamientos son de Dios. El otro lo cree ¿por qué? No por la palabra de Dios necesariamente, sino por el mundo, por la gente en el mundo, por la conciencia. O sea, la conciencia le acusa si roba o la conciencia le acusa si miente. ¿Sí? Pero nosotros sabemos las cosas de Dios por la palabra de Dios. Y este muchacho sabía las cosas por la palabra de Dios. Y él sabía que debía hacer, ¿no? Él sabía que debía hacer. Ahora, hasta ahí todo está bien. O sea, aparentemente estaba encaminado hacia dónde el muchacho es. Estaba encaminado hacia la vida eterna. Estaba encaminado. O sea, si él dice, todo esto lo guardado de mi juventud, esto quiere decir que Dios me está aprobando. Dios me está aprobando la forma de cómo yo estoy viviendo bajo sus mandamientos. Ahora, ¿eso era todo? Ahí vemos la conversación. Seguimos en la conversación. Jesús oyendo esto, ¿oyendo qué? Oyendo la respuesta de este joven, que decía todo lo guardado de mi juventud, le dijo, aún te falta una cosa. Ay, ay, ay. Aún te falta una cosa. Es como nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a algún lugar, hacemos compra y venta, nos afiliamos a cierta cosa o queremos ser parte de algo y nos dan unos requisitos y nosotros creemos que todos los requisitos lo tenemos. Cuando vamos a presentar, ¿qué nos dicen a veces? ¿Sí? Le falta ese papel. Le falta que de pronto usted tiene el papel, pero le falta de pronto que la autoridad confirme ese papel por medio de un sello, de pronto por medio de una firma, lo que sea. Pero nosotros a veces vamos
pensando que todo está perfecto, correcto, no hace falta absolutamente nada. Pero llegado allá, los brotos nos dicen, falta esto. Cuando hablamos de la vida eterna, ¿qué le digo a este joven? Una cosa te falta. Está bien que hayas guardado los mandamientos, está bien que hayas guardado la voluntad del Padre, pero algo le falta. ¿Qué le falta? Vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Ahora, cuando dijo estas palabras del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, hermanos, lo estaba expresando de manera literal. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él necesitaba gente que esté al lado suyo, que renuncie a todo lo que tenga y le siga en su vida. Por ejemplo, ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles, cuando les dijo, ven y sígueme, ¿qué estaban haciendo? Estaban en su trabajo. Su trabajo les daba dinero, con su trabajo vivían, ¿no? Y les dijo, ven y sígueme. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿Qué dice la Biblia? al instante dice los que Al instante dejaron todo, hasta el padre, solo al padre le dijeron, chao, nos vamos, y le hicieron literalmente a Jesús. Entonces, en ese tiempo, eso quería Jesús de las personas. O sea, cuando alguien le decía, sígueme, eso significaba que tenían que renunciar a toda su vida, incluyendo familia, y seguirle a él, literalmente. ¿No? Literalmente. Entonces, a ese muchacho, hermanos, le decía, mire, venga y siga. ¿De qué todo? Y este mandamiento, Jesús fue dado dar un mandamiento a él para que le venga y le dé todo. O sea, la idea, hermanos, la idea aquí, hermanos, es que él renuncie. ¿Sí? ¿Y eso qué nos enseña? Eso nos enseña, hermanos, que la vida eterna se debe dar por renunciar a todo. Ahora, ¿quiere decir eso que Cristo nos manda lo mismo día? Que nosotros vendamos nuestras casas, vendamos nuestros terrenos, vendamos todo. No, no porque no vamos a seguir a Cristo literalmente en la vida. No. Pero sí vamos a seguir a Cristo en nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Él. Cuando nos reunimos cada primer día de la semana, cuando estamos juntos como iglesia, cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad del Señor. El hombre, hermanos, para alcanzar la vida eterna tiene que renunciar a todo, y cuando decimos a todo, ¿no? Vamos a ver, aquí nomás. Lucas 18:22, ¿no? Le dice Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Hermanos, ¿qué es lo que quiere Cristo aquí? Dios quiere que nosotros renunciemos a las cosas de pecado de este mundo. Dios quiere que estemos dispuestos a seguir. O sea, por ejemplo, si una persona entiende la palabra de Dios y una persona acepta el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, donde es perdonar los pecados, desde ese momento en adelante, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es de estar dispuesto a seguir.
No es que se bautiza y yo me desaparezco. Y yo sigo viviendo mi vida como antes vivía. No, 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 no. Desde ese momento es un compromiso con el Señor, un compromiso donde dice, yo te voy a seguir en tu voluntad. Es que ese es el problema de ahora con la gente. Ese es el problema de ahora con la gente. Exacto, hermano. O sea, el hombre quiere seguir a Dios, hermano. Quiere seguir a Dios. Domingo. Los jueves vienen, los domingos no son. Y los Exactamente. que gastan los domingos, pues bien. Exactamente. O Ahí está la. ahora, por ejemplo, cuando hablamos del incrédulo también, ¿no? El incrédulo quiere seguir a Dios, pero ¿cómo quiere seguir a Dios? A su forma. De pronto dice, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, pero yo no tengo tiempo para hacer esto, yo no tengo tiempo para esto, para aquello. Si no tiene tiempo para Dios, entonces no tiene sentido seguir. Por eso, hermanos, a este hombre estaba haciendo todos los mandamientos de Dios, pero ¿qué tenía que hacer ahora? ¿Está dispuesto a qué? A seguirle, a seguir, de manera literal, a seguir. Recuerden con quién estaba hablando aquí, con quién estaba hablando aquí. El joven. El joven, ¿con quién estaba hablando aquí? Con el dueño de la ley. Y en este caso, sí, de la vida, de la ley también. O sea, como yo digo, no estaba hablando, no estaba conversando, dando una opinión con otro judío y diciendo, bueno, tienes que guardar la ley de Dios, nada más. No, él pone sus condiciones, Dios le pone las condiciones. Está viendo lo que usted está haciendo, está viendo los mandamientos, pero ahora que estoy yo aquí, ¿qué necesita hacer? Seguir. Ahora, ¿hay algo que le impedía para seguirle? ¿Hay algo que le impedía para seguirle a él? La posición que dijo la gente y la tienda, lo que él tenía, eso es lo que entendió para Ese es el punto. O sea, el punto está en que debemos hacer una decisión. O queremos seguirlo, o nos quedamos con nuestra egoísta vida. Es decir, yo solo, yo a mi forma, yo a mi manera. Mire aquí, por favor, el Señor Jesucristo le reta en estas palabras, le hace un reto. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, cuando dice tesoro en el cielo, hermanos, pregúntese, ¿qué es más importante para usted en esta vida? ¿Las cosas de este mundo o la vida después de esta vida? Verá, Jesucristo ahí, pues el joven. Hay una verdad que necesitamos entender así, necesitamos entender. Y es una pregunta. En 150 años, ¿qué va a ser más importante en su vida? En 150 años, ¿qué va a ser más importante en su vida? Haber terminado bien la carrera. Primero, usted ya no va a estar aquí después de 150 años. Entonces, ¿dónde estará? En el setting. Estará en una eternidad. Cuando esté en la eternidad, ¿qué va a ser más importante? Es, ¿se alcanzó el tesoro en el cielo o no alcanzó el tesoro en el cielo? Exactamente. Este sirve esta cama. De arreglarle. ¿Entienden? Ese tiempo va a llegar. En el día de Hermano, mire, ¿cuántos años tiene mucha gente de haber muerto? Este mismo joven, ¿cuántos años tiene de haber muerto ya? 2000. 2000 años. Exactamente.
Yo digo, en 150 años, ¿qué va a ser lo más importante para nosotros? Ya no las cosas de este mundo. Lo más importante va a ser las cosas eternas. Si nosotros alcanzamos el cielo. Pero para alcanzar el cielo, aquí Dios pone sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Renunciar a todo y seguir a Él. Y cuando digo renunciar a todo, el Señor Jesucristo aquí está mostrando de manera literal a este joven, pero por supuesto, de manera literal para nosotros, no es eso de manera literal para nosotros. Pero sí está dispuesto a qué? A seguir. ¿Qué? A seguirle. Hoy en día también hay cristianos que lamentablemente abandonan la fe y de la prioridad a las cosas del mundo, de las cosas materiales, el esposo, la esposa, los hijos, familias, etc. O sea, lo mismo que el incrédulo. Lógico. Lo mismo. Y también las personas tan incrédulas que no quieren aceptar, seguir a Cristo, ponen, no sé, siguen con ese pensamiento, yo soy bueno, Dios no abandona a nadie. O de pronto dicen es que mi familia, mi esposo, mis hijos, que me van a rechazar, etcétera, etcétera, igual. Ahora, seguimos con la conversación. Estas son las condiciones que Dios dijo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de este muchacho? Aquí en el versículo 23. ¿Qué dice el 23? 18-23. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Exactamente. Vender todo y seguir a Cristo. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era rico. Hermanos, el cristianismo implica responsabilidades. Y esas responsabilidades se descansan en los mandamientos de Dios. O sea, los mandamientos de Dios están por un lado, los cristianos están acá y necesitan cumplir las responsabilidades con los mandamientos de Dios. Cuando la gente entiende que necesita cumplir la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahí es cuando se detiene. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir al cielo sin responsabilidades, sin hacer nada, como decía. Pero aquí, como él vino preguntando, ¿qué haré? O sea, siempre nosotros necesitamos entender que el hombre necesita hacer algo para alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿él quiso hacerlo? ¿Él quiso hacer la voluntad de Dios? Cuando él escuchó, hermanos, que una cosa le faltaba, no. Entonces él dice aquí, se puso muy triste porque era muy rico. Él dijo, no, yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero renunciar a esto. No quiero renunciar. Ahora, hoy en día, hermanos, no, puede ser que no se trate de dinero, de que una persona es muy rico. Puede ser que se trate de familia. De pronto dice, no, mi familia de pronto me va a rechazar por seguir a Dios y de pronto eso es lo que le detiene. De pronto se trata de una tradición que llevó desde hace muchos años en su vida y de pronto dice en su mente, mi familia fue católica y a este momento de la vida o a este instante de la vida, de pronto cambiar de religión, tiene que pensar 1.000.000.000 de veces, ¿no? Pero el punto es si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque ahí marca la diferencia. La diferencia marca en que en tomar la decisión de dejar esas cosas
que no le van a llevar a la vida eterna y seguir los mandamientos de Dios, o rechazar el llamado de Dios, rechazar la invitación de seguir a Dios y continuar con mi vida. Recuerde, por favor, hermanos, en la otra vida ya no, lo más importante no serán las cosas de este mundo, lo más importante ya no será la familia, lo más importante ya no serán las cosas que hayamos vivido aquí, o cómo hayamos vivido, o qué hayamos tenido. Lo más importante va a ser si nosotros alcanzamos el cielo o no. Allá ya no tenemos poder de decisión. Allá no podemos decirle a Dios, mire Dios, desde ahora le prometo que voy a hacer su voluntad. Allá ya es muy tarde. La voluntad de Dios debe hacerse aquí. Entonces, este muchacho se puso muy triste. Una persona, al oír que necesita dejar algunas cosas de su vida, en ese momento puede ser triste, pero a la vez puede meditar después y darse cuenta que vale la pena rechazar algunas cosas y seguir a Dios. Pero ¿qué hizo este muchacho? ¿Qué hizo este muchacho? Note, por favor, aquí. ¿Cuál fue la decisión final? Un cuidado, ¿no? Porque dijo que así mismo a una señora, donde con este texto le ha dicho que vende todo lo que tenga, a la señora le dejaron en la casa. No, eso es mala aplicación de la Biblia. Eso es lo que nos gusta. Sí, sí, eso es lo que busca mucha gente. Por ejemplo, hablando religiosamente, ya hemos dicho, hermanos, que hablando religiosamente se han hecho atrocidades en esta vida. Se han hecho atrocidades. A la gente le han robado mucho. Por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando hablamos de diezmo, por ejemplo, el diezmo es un robo a la gente, descaradamente. El diezmo sí está en la Biblia, pero el diezmo tenía que cumplirlo ¿quién? El pueblo de Israel. Y la manera de cómo debía hacerlo está en la Biblia. Y no lo cumplen así. ¿No? Y de pronto, por la ignorancia de la gente en la Biblia, es manipular a la gente y de pronto le quitan las cosas. Dios no muestra eso, no está diciendo de ninguna manera, hermanos, de que uno va a quedarse en la calle o uno no tiene que abandonar todo. No. Lo que necesita hacer, hermanos, es dejar todo lo que le impide llegar a Dios. ¿Sí? Lo que le impide llegar a Dios. ¿No? Por ejemplo, vamos a mirar eso. Cosas que impiden seguir a Cristo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la religión falsa en este caso. ¿No es cierto? Veamos por favor aquí 14:33. Lucas 14:33. Así también cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Exactamente. ¿No? Es decir, hermanos, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Nuevamente, el Señor Jesucristo no está hablando de cosas personales. No está diciendo que si usted tiene sus bienes, usted tiene que vender todo y quedarse sin nada. Vamos a suponer, hermanos, que vende todo y se queda sin nada. ¿Cuál es la bendición suya? Ninguna. Lo que está aquí hablando es acerca de las cosas que están adelante suyo, o más dicho, que tiene en su mente, que le impiden llegar a Dios. Todo eso tiene que abandonar. Es decir, tiene que hacer
tiene que borrar su mente de tradiciones, tiene que borrar su mente de pecado, tiene que borrar su mente de falsa religión y concentrarse en lo que es el Dios, ¿no? Veamos aquí, ¿qué más qué haré para heredar la vida eterna? Cosas que impiden. El pecado, por ejemplo, la fornicación, la adulterio, la borrachera, la hechicería, la homosexualidad, la herejía, la lascivia, ¿no? Por ejemplo, estas cosas son nombradas aquí en Gálatas 5:19, 1 Corintios 6, 9 al 10. Estas son cuando dice renunciar a todo lo que posee, estas cosas. ¿No? Estas cosas son las que impiden al hombre llegar a Dios. La fornicación. Alguien de pronto le hablan de Dios, pero es más fuerte el pecado de la fornicación en esa persona. Alguien le habla la palabra de Dios, pero la adulterio es más importante. De pronto está adulterando.